Según datos publicados por Neutral, el año pasado en España hubo en torno a 70 desahucios diarios. Hace un año se estrenó En los márgenes, una película de Juan Diego Botto y protagonizada por Luis Tosar y Penélope Cruz. En ella hablan de este problema social de los desahucios y las consecuencias que tienen las personas afectadas. Hoy, en La Quinta Pared, En los márgenes y los desahucios. La Quinta Pared, un podcast de Lucía Eraste. Bueno, antes de nada, por dar contexto rápido y ir al origen del tema, como muchos sabréis, en los 2000 hubo el boom del ladrillo y hubo un montón de personas que se hipotecaron. Se empezaron a comprar muchísimas viviendas, los precios subían y subían, y con la llegada de la crisis económica en 2008 ocurrió el estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces, un montón de esa gente que se había hipotecado ya no podía pagar esa hipoteca porque se había quedado en el paro y los bancos empezaron a desahuciar. Es lo que hemos conocido desde entonces hasta ahora como la crisis de los desahucios. De hecho, en 2012 hubo en España 570 desahucios diarios. Que es muy heavy, además. Como ha dicho antes Lucía, en 2023 hubo 71 desahucios diarios y todo el mundo piensa que en realidad este problema ha desaparecido, y no es verdad. Este capítulo va a ser un poco diferente porque contamos con dos partes. La primera de ellas, hablamos con Javier Crespo, que es uno de los responsables y portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid, y más adelante hablaremos con Yolanda, que es una mujer que fue desahuciada hace poco más de un mes y medio. Bueno, Javier, bienvenido a La Quinta Pared. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Yo desde el principio quería preguntarte, para despejar dudas, ¿por qué se produce un desahucio y cuál es la forma de proceder ahora mismo en España? Vosotros habéis hablado en la introducción de la crisis del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria, pero esto tiene una explicación que pese, como yo siempre digo, pese a que se haya extendido un manto de amnesia colectiva en la sociedad sobre cuáles fueron las causas de esa crisis, porque no fue la crisis del ladrillo, fue una crisis financiera provocada por los bancos que arruinó al mundo entero. O sea, que es que dejó no solo familias, sino países absolutamente arruinados, y especialmente nosotros y el sur de Europa. Y eso, cuando está en 2008, pues nos trae a esa situación, a que de pronto los precios de la burbuja explotan, burbuja que ellos mismos habían provocado, la pérdida del trabajo de millones de familias en todo el mundo. En el sur de Europa fue especialmente grave, pero esto afectó a todo el mundo. Y de pronto sobre eso, pues parece que ya no se acuerda nadie. No se acuerda que esa crisis tuvo unos responsables y unas consecuencias gravísimas. Son cifras del Consejo General del Poder Judicial. De 2007 a 2023, o sea, 30 de septiembre del año pasado, si calculas, estamos hablando de que más de 1 millón de personas en este país desde 2007 ha perdido su hogar a consecuencia de una ejecución hipotecaria. Si a eso le añades los 551.868 desahucios que ha habido por alquiler, pues las cifras son estratosféricas. Pero insisto, parece que esta amnesia colectiva se ha instalado en la sociedad y ya ni se cuestiona que el caso de la compañera Yolanda, mi caso, yo para empezar, yo soy un propio ejecutado, y los miles de casos que tratamos en los colectivos por la lucha por el derecho a la vivienda, como para Madrid, tratamos diariamente. Gente que, como entonces había trabajo, se hipotecó porque el banco era donde te llevaba. Y no te preocupes que tienes la hipoteca y contra más me pidas, mejor. Y luego, cuando ese mismo sistema financiero que provocó la burbuja la desinfló, porque no había otra, porque aquí todo funciona así, pero los que pagaron las consecuencias no fueron ellos. Fueron las familias que estaban hipotecadas y como se quedaron sin trabajo, no pudieron pagar. Y ante eso, ¿qué reacción hubo de las administraciones del sistema judicial? Pues rescatar a los bancos, no a las familias. Ahora mismo en España, ¿cuál es la forma de proceder con un desahucio? O sea, primero hay una denuncia, entiendo, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Cualquier contrato de hipoteca firmado en la época, bueno, de hecho, hasta 2019, que cambia la ley de contratos inmobiliarios, lo que firmábamos en esa hipoteca era con una sola cuota pendiente de pago, el banco nos podía ejecutar. No solo con una cuota pendiente de la hipoteca, sino con un recibo de la comunidad pendiente. O sea, la cláusula es lo que decía. Yo dejo de pagar un mes y el banco me manda para quedarse con mi casa. Entonces era complicadísimo, porque en un procedimiento de ejecución no tenías forma legal de defenderte, porque tú no podías alegar nada, porque se está ejecutando un contrato que firmaste y se supone que tú lo firmaste voluntariamente y sabiendo lo que estabas firmando.
Entonces, por eso las cifras que, según nos remontamos a 2009, 2010, 2011, son mucho más tremendas que ahora. Claro, es que eso hablábamos antes, Lucía y yo preparando un poco la entrevista, que claro, tú has pagado durante muchos años una casa y que por una sola cuota te la quitan entera, no te quitan la parte correspondiente que te falta por pagar, es que te quitan No entero. no solo es que te quitan la casa, sino que encima se quedan con todo el dinero que tú has pagado. El caso de Yolanda, pues seguramente que es muy parecido al mío. Yo cuando dejé de pagar la hipoteca, llevaba 16 años pagando hipoteca. O sea, llevas esos 16 años pagándola, te quitan la casa, el dinero que has gastado esos 16 años ya te queda, te quedas sin casa y te arruinas, básicamente. Y encima estás todavía endeudado. Y el banco se queda con el dinero que tú has pagado durante todos los años que has estado pagando y se queda con tu casa. Quería retomar la pregunta porque en realidad, o sea, de cara a las familias, lo que ocurre entonces es que hay una denuncia y entonces a ellos se les notifica de la denuncia. ¿Y cuánto tiempo tienen para abandonar, reclamar o...? A ver, la diferencia de lo que describe, la situación que describe la película de Los Márgenes, es que gracias a la lucha de esos colectivos y de las familias organizadas, pues se consiguió que interviniera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, gracias a esa sentencia del TJUE, ya no valía con que dejara de pagar una cuota. Al principio lo ampliaron a 3 y a partir de la Ley de Contratos Inmobiliarios, ahora es un porcentaje del capital o 12 cuotas. O sea, hay un mayor margen. Pero el caso es que al final, cuando una familia entra en este bucle de que no puede pagar porque no tiene recursos, porque ha pedido el trabajo, pues es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo que al final acumules un número de cuotas suficiente como para que el banco te pone una demanda de ejecución, se va a un juzgado y demanda el cumplimiento del contrato. Y lo que hace es que no te reclama, nunca en ejecución hipotecaria se reclama las cuotas que tienes pendientes. No, dan el crédito por extinguido, por terminado y te reclaman el total del crédito que te quede pendiente con sus intereses. Entonces la familia que no ha podido pagar entonces 3, 4 cuotas o ahora 12, malamente va a poder pagar el total del crédito. Retomando un poco la pregunta que ha dicho Lucía, o sea, lo que nos interesa es saber, después de una denuncia, llega la notificación, ¿no?, de la denuncia. Y muchas personas intentan evitar esa notificación porque si no, desde que se te notifica tienes 10 días para oponerte a ella, ¿no? ¿De qué formas puede la gente evitar ser notificado o por qué dura tanto esta notificación, este proceso? A ver, evitar ser notificado es complicado porque una notificación, si te la llevan a tu domicilio y no estás, al final lo intentan alguna vez más, depende de los juzgados, y si no son capaces de notificarte 2 o 3 veces, 2 o 3 intentos en tu domicilio, están autorizados por la legislación a comunicarlo por edicto. Ponen un anuncio en el tablón de anuncios del propio juzgado por el que se notifica que el procedimiento de ejecución hipotecaria está en marcha. Entonces la familia, supuestamente, aunque eso lo ha corregido el Tribunal Constitucional, supuestamente se debe dar por notificada porque el juzgado ha colocado el cartelito en el tablón de anuncios. O sea, existirán familias o personas que no sepan de esta noticia, o sea, que... Muchas. Y luego, con respecto de los plazos y tal, que eso también ha ido cambiando, aunque hay jueces que son muy resistentes a la aplicación de la jurisprudencia, ahí precisamente empieza... El drama empieza mucho antes. El drama empieza cuando la familia ve que no puede pagar la hipoteca, porque, a ver, sobre todo gente de nuestra generación, nos enseñaron que lo último que se deja de pagar es la hipoteca, porque es tu casa. Sabes que dejar de pagar la hipoteca sabes que te va a llevar a poner en riesgo tu hogar, en muchos casos, que ha sido tu hogar durante muchos años. Entonces, miles de casos de familias que han dejado de pagar la luz, que han dejado de alimentar a sus hijos en condiciones, que han pasado frío con tal de poder seguir pagando la hipoteca, incluso aunque fuera a cachitos. Entonces, el drama empieza mucho antes, pero ya cuando recibes una notificación, en los casos que se recibe y que se comunica de forma correcta, hay muchas reacciones posibles, porque lo primero que te entra es pánico, miedo, ansiedad, porque ya no es qué pasará que no estoy pagando la hipoteca, sino que ya tienes, nosotros le llamamos tocho, porque es un tocho así de papel en lo que te llega, con una demanda del banco que te está pidiendo no los 3.000 o 4.000 euros que debes de cuotas pendientes, sino los 180, los 200.000 euros del total de la hipoteca. Con intereses. Claro, con todos los intereses, más encima los gastos de costas, una previsión que hacen, o sea, tremendo. Entonces, muchas familias, el problema es, ¿y ahora qué hago?
realmente es que se pasa como de un extremo al otro, porque pasas de no pagar absolutamente nada y tal, a que de repente llega una notificación que te dice, oye, te vas de tu casa, me pagas la casa entera y con intereses. Entonces, no hay ninguna vía que sea un punto medio. No, en esto las mujeres nos han dado lecciones a los hombres, porque mayoritariamente es así. Quien acude a las plataformas y las primeras que empiezan a hacerse cargo de la situación de la familia son las mujeres. Antes comentabas que de una deuda adquirida de 3.000, 4.000 euros, por ejemplo, te pueden pedir 180.000. Hemos leído que también existe la inervación del desahucio, ¿no? Que consiste en pagar lo que debes para evitar el lanzamiento o el desahucio. Esta práctica intuyo que no es muy habitual, ¿no? Por lo que estás diciendo. No, lo permite la ley, pero eso es que si tú has estado durante un tiempo por tu situación personal económica sin pagar esa cuota, vas acumulando, claro. Cada mes que dejas de pagar se te va acumulando esa deuda, más los intereses de demora. Entonces, hay muy poquitos casos donde pueda llegar. Sí, hay casos de suerte en una familia que ha podido enmendar su situación económica y ha podido llegar y decir, a ver, señor juez, ¿cuánto es la deuda que yo tengo a hoy? Y entonces en ese momento, todo esto, antes de si ya se lo ha adjudicado al banco, imposible. Pero hasta que el banco se adjudica la vivienda, después de la subasta, esa posibilidad existe. Lo que pasa es que estadísticamente no es muy significativa. Bueno, yo quería preguntarte si habéis tenido algún caso así reciente y más o menos cuál es el perfil ahora mismo en España de persona que está sufriendo un desahucio. La mayoría son hipotecas que vienen del boom inmobiliario de 2004, 2005, 2006, antes de la crisis financiera de 2008. Todavía muchas vienen no de impagos de entonces, sino de gente que ahora se enfrenta a que no puede pagar, pero son hipotecas de entonces. De las que estaban sobretasadas. Claro, porque ese era el negocio del banco. Era sobretasar para darte una hipoteca más grande, porque su negocio era titulizarlo, era cederlo a un tercero. Entonces las casas estaban sobretasadísimas. Nosotros sabemos que lo que está pasando ahora es hay una calma relativa porque la gente que cuando le empezó a subir la hipoteca con la subida del Euribor empezó a dejar de pagar, va a tardar un tiempo en recibir la demanda, pero sabemos que va a llegar, porque es que muchísima gente nos ha llamado o ha venido a las asambleas y dice, oye, es que yo ya no puedo pagar la hipoteca, ¿qué hago? Entonces sabemos que eso va a ser un problema para dentro de unos meses, porque los bancos no van a regalar nada. O sea, que realmente que hayan bajado los desahucios se debe probablemente a esto, pero en un futuro esto va a volver a estallar. Claro, los desahucios han bajado porque ahora los procedimientos, gracias a que aprendimos a defendernos y gracias a que podíamos llevar ante un juez la abusividad del contrato, los procedimientos han sido mucho más largos. De hecho, en mi caso, mi ejecución hipotecaria me pusieron la demanda a primeros de 2015. Estamos en 2023 y yo me estoy defendiendo todavía en mi procedimiento. Porque al final eso es lo que te queda. O sea, oiga, que es que yo quiero que se aplique la ley y la jurisprudencia, no de aquí, sino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que me da la razón en que hay cláusulas que abusivas. Muchas de ellas debían haber anulado el contrato. Y si usted tiene algún problema, en vez de presentarme una ejecución, presénteme un juicio ordinario. Y entonces ahí nos defendemos de tú a tú. Otro tema del que queríamos hablar también es un poco técnico, que son los hogares vulnerables. O sea, hace poco tiempo se hizo una ampliación de la suspensión de los desahucios de este tipo de hogares, o en la teoría, que son los que tienen o personas con discapacidad o dependientes, a mujeres que han sufrido violencia contra la mujer o menores a su cargo, ¿no? ¿Es verdad que estos hogares están protegidos? Es decir, ¿no se hacen lanzamientos de este tipo de hogares o sigue pasando? Sigue pasando porque si no las cifras no serían estas que hemos dicho. De hecho, el texto de la ley dice que el juez podrá solicitar de los servicios sociales informe de vulnerabilidad. Podrá. Y si el juez no puede, o él decide que no puede. Claro, que no quiere. O sea, lo tiene que solicitar el juez, no el abogado. Sí. Y también volvemos a Madrid capital. En muchos municipios, si tú vas a los servicios sociales, que supuestamente ya conocen tu situación, y le dices, oye, mira, que tengo este problema y me hace falta un informe de vulnerabilidad, y te lo dan. En Madrid capital, no. En el caso de Yolanda tiene una menor en casa de 4 años. Es que se producen desahucios. Hay una cosa que se llama Comité DES, que es el Comité de Derechos Económicos y Sociales de ONU, de Naciones Unidas, que a veces recurrimos porque se les pide un dictamen
para aportar al juzgado, oiga, mire, que es que en esta casa viven 2, 3 niños y van a ir a la calle. Pues aun con el dictamen, que tendría que ser de obligado cumplimiento, del Comité de ESC, de Naciones Unidas, aportado al juez, y los menores a la calle. Con niños, con personas mayores, no hace tanto asistimos a un desahucio, encima de unos padres ancianos que su crimen era haber avalado al hijo. O sea, que el deudor era el hijo. Pero los padres, como no eran avalistas, porque también, si hay avalistas, van a por todas las casas, ¿no? No se conforman con la casa del acreedor. Si hay avalistas, van también a por la casa del acreedor. Claro, era una persona que había cogido una hipoteca, como avalistas tenía a sus padres, y no solamente le desahucian a él, sino también a sus padres. A él ya le habían dejado sin casa, luego fueron a por la de los padres. El padre con Alzheimer severo, con 82 años, la madre con una enfermedad coronaria grave, la madre con 70 y tantos años. De hecho, hubo que llamar al SAMUR de urgencia porque la mujer le dio un vaído, se quedó sin conocimiento. La doctora que venía en la ambulancia del SAMUR firmó con su número de colegiada y su nombre un dictamen médico diciendo que si ese desahucio se llevaba adelante, la salud de esa mujer, la salud no, incluso su vida, estaba en riesgo, y el desahucio fue adelante. Los pusieron en la calle. O sea, situaciones tan tremendas como esa. Quería como plantear la otra cara del problema, que es los propietarios. Cuando son propietarios de un piso ocupado en un hogar vulnerable, ¿quién garantiza a los propietarios que se les va a pagar? En caso de un pequeño tenedor, que habría que también considerar si alguien que tiene 9 pisos es un pequeño tenedor, pero bueno, ese no estaría afectado, porque ahí en esos casos el juez no lo estima. El juez, si entra a valorar la vulnerabilidad, es en caso de grandes tenedores, de propietarios, De bancos. o grandes propietarios que tienen decenas de viviendas, o fondos, o inmobiliarias, o inversores. Entonces, en esos casos incluso la ley prevé que se les va a indemnizar. O sea, si yo como individuo, que yo soy ya definitivamente considerada pequeña tenedora, tuviera un piso y lo pusiera en alquiler y mi inquilino no me pagase... No se podría acogerte un inquilino a la vulnerabilidad porque tú eres la propietaria, es pequeña tenedora. No existe la opción de hogar vulnerable y a mí se me garantiza el pago. Vale. Detrás de todo esto también hay un problema que incluso han promocionado los medios, porque es que esto es muy gordo, con el tema de la ocupación. Se ha convertido, parece que la ocupación, parece que vas a salir un día de tu casa a comprar el pan y vas a llegar a tu casa y, anda, si me han ocupado mi casa. Es que dentro de las cifras que se considera ocupación, por ejemplo, entramos miles y miles de familias que están en mi situación o la situación de Yolanda. Porque los bancos son muy listos y todo esto lo tienen planificado. El banco, la vivienda en un procedimiento de ejecución hipotecaria, llega un momento que se subasta. Entonces normalmente se la adjudica al banco. Entonces el banco es muy cuco. Sabe que tú en el procedimiento de ejecución, aunque tu casa se haya subastado, te puedes seguir defendiendo, porque hemos defendido muchísimos casos que al final se ha ganado el procedimiento de ejecución, aunque ya habías perdido la propiedad de la casa, y se ha sobreseído y se ha archivado, y han podido volver a reempezar. Entonces, ¿qué hace el banco? Tras la subasta se la adjudica, pero se la cede, ellos dicen, a un tercero, y resulta que el tercero es una empresa del propio banco. Y entonces el banco, curiosamente, se va al juzgado que lleva tu ejecución hipotecaria, dice, señor juez, que yo ya no estoy interesado en la ejecución hipotecaria, que yo quiero que usted la archive. Y dice, pues, ¿el banco me va a perdonar la deuda? Que ha pedido que se archive el procedimiento de ejecución. Pues resulta que a los 2 o 3 meses te llega una demanda de otro juzgado que la empresa a la que el banco, que es suya, le ha cedido tu casa, te demanda como ocupa. Y de pronto te dice, oiga, que me están echando de mi casa por ocupa. Las familias que se informan, que se documentan, que piden ayuda y les podemos asesorar, en esos juicios conseguimos ganarlo. Yo y miles de afectados de una ejecución hipotecaria corremos el riesgo de ir a la calle por ocupas. Para acabar un poco con esta parte, has mencionado los medios de comunicación, has mencionado la prensa. ¿Qué opinión tienes sobre el tratamiento de estos temas en medios de comunicación, de todo lo que significan los desahucios? Escasísimo. Solo hace falta darse una vuelta por los medios cuando oculta estas cifras
y los dramas que hay detrás de estas cifras, y cuando lo tratan, pues es superficialmente. Superficialmente, porque lo que decimos, no vale, el drama familiar es gravísimo. O sea, lo que sufre una familia enfrentada a una situación como esta es algo que no se le desea a nadie que lo sufra. Pero ¿quién explica por qué pasa esto? Y en el caso de la peli de Juan Diego Botto, ¿crees que hace un fiel reflejo de la realidad? Sí, a ver, es un drama hecho película, y entonces se refleja más la parte personal, por un lado de la propia complicada vida del abogado, y la vida de la gente afectada. Refleja muy bien lo que he dicho antes, el papel de las mujeres, y que al final es lo que ha podido salvar a muchas familias. Es el apoyo colectivo, no solo a la hora de defender la casa, sino a la hora de encontrar un apoyo vital, porque es una situación muy, 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 muy desagradable enfrentarte a la pérdida de tu hogar. Hace muy poco en Barcelona, si es que la situación de decir, no, oiga, que es que me quedo sin mi casa. Y si no tienes recursos, porque las alternativas, que eran lo que ellos llaman alternativa habitacional, son en muchos casos absurdas. O sea, desde darte una alternativa separando a los niños de los padres. Oiga, que esto es una familia. ¿Cómo que a mí me manda usted un albergue y a mis niños a una casa de acogida? ¿Estamos tontos? O sea, usted separa a una familia encima, que estoy pasando esta situación, separa a mis hijos de su madre y de su padre. Cuando hay alternativa, que en muchos casos no hay alternativa. Vas a la calle y ahí te quedas. Entonces la gente se tiene que buscar sus recursos o por el apoyo familiar o por el apoyo de las amistades. Entonces esa es la realidad que muchas veces en los medios no se describe. Y lo que no se describe casi nunca es eso, es que esto tiene unas causas y tiene unos responsables que no han pagado jamás. Pues bueno, pues con esa pregunta nos quedamos para esta parte de la entrevista. Muchísimas gracias por todo. Se agradece que por lo menos nos escuchéis. Pues lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Como hemos dicho antes, la entrevista constaba de 2 partes y ahora vamos a hablar con Yolanda. Yolanda es una mujer española que trabaja en una peluquería y que fue desahuciada el 4 de diciembre. El 7 de noviembre se hizo un intento de desahucio que se consiguió paralizar y el 4 de diciembre fue cuando finalmente se procedió al desahucio, al lanzamiento. Vivía con sus 2 hijas, que son mayores de edad, y con su nieta menor de edad de 4 años. Gracias a que tenía un trabajo como peluquera, pudieron acceder a un piso de alquiler, pero su casa de 23 años lo habían perdido. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahora que hemos situado con Javier un poco todo el tema más legal y burocrático, queremos centrarnos más en la parte humana, y yo lo primero que quería preguntarte es ¿cómo era vuestra vida antes de recibir la notificación del desahucio? Pues la verdad es que es penoso. O sea, cuando lo recibes, de hecho yo fui a lo de par de desahucios llorando todo el rato. Porque yo fui a un banco a pedir otro crédito y no me lo dieron. Me dijo que si era para quitar una hipoteca, nada. ¿Tú eras la única de tu casa que estabas trabajando? Sí, mis hijas estaban estudiando. Una está estudiando farmacia y otra administración de empresas. Y entonces tiene un bebé, tenía que estar con él, vamos, que tiene 4 años ha hecho ahora. Y entonces pues nada, no veía solución por ningún lado. Fui al banco 3 veces a hablar con el director y me echó del banco. O sea que no encontraba la solución. Y fui a un montón de sitios, a la iglesia, a todo, a ver por dónde me podían ayudar. Claro, eso es lo interesante, ¿no? Acabamos de hablar con Javier, que es portavoz de la plataforma. Claro. ¿Las plataformas es así? O sea, ¿os brindan una ayuda de verdad o al final no hay nadie que pueda ayudaros en eso? Hombre, la verdad es que nos ayudan mentalmente, porque te van preparando para hacer papeles y todo eso, pero realmente es que tampoco pueden hacer más, porque todo se ha hecho, se le ha mandado al juez. Por asuntos sociales igual, yo estoy yendo al psicólogo y una de mis hijas por asuntos sociales, y ella hizo un informe y todo y lo mandó, tampoco nos valió. Cuando mi caso tenía que haber estado, pues como él dice, paralizado, porque yo fui a pedir, yo tengo un abogado de oficio y me dijo que ese caso tenía que estar resuelto. Vosotras llevabas 23 años pagando la casa y... O sea, llevabais 23 la años hipoteca... viviendo Viviendo en mi casa. Yo dejé de pagar en el 2010.
que me separé, tenía un negocio, le tuve que cerrar, una peluquería, y entonces o comían mis hijas o pagaba. Yo tenía 4 trabajadores en mi peluquería y tuve que empezar a echar personas, hasta que me quedé yo sola. ¿Cuánto, si se puede saber cuánto pagabas de...? 800. Y ya cuando cerré la peluquería me fui a trabajar, ya tenía una nómina y ya fui al banco, porque ya podía, ¿sabes? ¿En qué año? Acreditar. Pues ya fui en el 2017. Y ahí ya les dices que puedes empezar Claro, a pagar otra vez la que hipoteca. si me pueden hacer de tal forma, y me dijeron que no, que la casa ya estaba en los juzgados y que no podían hacer nada. Que lo único que podía hacer es irme y dejarla, porque ellos te ayudan a eso. O sea, no te dan otra alternativa No. que el irte de tu casa. No, y vete. Es que lo que tienes que hacer es dejar tu casa ya. Sí, porque más habías dicho que tu casa ya la habían comprado. Ya la habían contigo vendido, dentro. sí. La habían vendido ya a otra persona que me estaba amenazando. Cada 2 o 3 meses me amenazaba. Llamaba al portero y le empezaba a decir que sí, que le pagaba por entrar en mi casa, para quitar la cerradura y así. Y amenazarnos. Claro, hemos dicho que gracias a tu trabajo pudisteis acceder a un piso de alquiler de manera más o menos rápida. ¿Las asociaciones también os facilitan hogares temporales o si no tuvieses un trabajo, qué alternativas tienes? Fatal, te mueres. Porque a mi Asuntos Sociales me dijo, tú te vas a un albergue con tu hija, la pequeña, y la otra se va con la niña a otro albergue. Digo, qué bien. Digo, ¿esto que se desunen las familias? Claro. O sea, entonces, ¿en qué nos ayudáis? Yo creo que las personas que nunca hemos vivido un desahucio en primera persona Es horrible. no vamos a ser nunca capaces de entender lo que Es como sentís. una enfermedad. Claro. Te vas muriendo poco a poco. Cuando ves que estás saliendo y que hay alguien que te puede ayudar o que puedes ir avanzando, otra vez retrocedes. Pues eso es igual. Es horrible. Y como vas viendo tantos casos, o sea, te entra una depresión. Claro, eso que decía, al final yo creo que no vamos a entenderlo nunca, pero tú has pasado por 2 procesos muy distintos, que son el 7 de noviembre, un intento de desahucio que conseguisteis paralizar, Sí. y el 4 de diciembre cuando ya por fin os echaron, ¿no? Que yo ni fui, llamé al abogado y dije que si no tenía que ir, no iba. Porque es que, digo, para pasar un mal rato, o sea, dejar tu casa. Es que es donde tú has estado, o sea... No ha pasado todo, han nacido Claro, tus hijas, mis hijas han nacido, se han criado ahí, o sea, y de pronto ya no lo tienes. Perdón que vuelva un momento atrás, pero ¿en qué año te hipotecaste? En el 2000, Vale, en el 2000. Vale, o sea, tú te hipotecaste, estuviste hasta 2010 pagando religiosamente la cuota y en 2010 es cuando empieza... claro, cuando empiezo me separo, me va mal la peluquería y me quedo sola con mis hijas. Entonces, de ahí no salía, claro. Lo que quería, sobre todo, es que ellas no faltaran de sus colegios. ¿Sabes? Digo, pues si no me lo voy a gastar en psicólogos, o sea, por lo menos que ellas estuvieran nutridas. Y desde que dejas de poder pagar la hipoteca hasta que decides que no tienes otra alternativa que cerrar la peluquería, ¿cuánto tiempo...? Pues mira, desde el 2010, que esto pasaría en el 2010-11, hasta el 18. 17, 18, que yo empiezo ya con una nómina a trabajar en una cadena. Y entonces ahí, ya, o sea, como has dicho... Claro, ya digo, ya me quedo tranquila y digo, bueno, ya hay un sueldo. Que entra, ¿sabes? Ya Que entra dinero por ya tengo un ese como que puedo llevar a un banco a decir de que de ahí pueden cobrar una... Pero el banco ya había, o sea, pero ya habían vendido la casa. Claro, no, ahí todavía no la habían vendido, pero no me hacía ni caso. El director me dijo que no, que ya no se podía hacer nada. O sea, todavía no se había vendido. Es que al final ni tenía dinero, ni tenía casa, ni nada. Me lo he gastado todo en abogado. Y cuando, o sea, tú durante todo este tiempo has tenido la esperanza de paralizarlo o... La verdad es que sí creía que se iba a paralizar. Porque tenía Asuntos Sociales, que hizo un escrito, o sea, y creía que ya se iba a parar, o sea, pero no. Claro, además has dicho antes que tenías el informe de hogar vulnerable por tu nieta. Sí, lo mandó porque ella conocía mi caso, o sea, y llevaba años ahí en Asuntos Sociales.
Y creía que sí se iba a parar. Retomando un poco lo que te estaba diciendo antes, nos gustaría saber que nos explicases cómo se siente ese 7 de noviembre, cuando conseguís paralizar el... Mi nieta la llevamos al cole, o sea, para que pasara desapercibido. Y nada. Y lo que te caiga. Dice, bueno. Es que al final yo creo que en las películas y las series solemos ver a mucha gente con pancartas, a mucha policía, y no sabemos si verdaderamente es reflejo de lo que pasa en realidad. Sí. El miedo, te entra miedo. Hombre, estás con la autoridad. Entonces, y además es horrible. Porque yo cuando los vi entrar a los de la diligencia con la policía y todo, o sea, como si fueras un ladrón. Sí, un delincuente. Sí, sí, sí. Y encima que te están diciendo, es que se tiene que ir, es que se tiene que ir, pero ¿cómo me voy a tener que ir? Sí, es mi casa. Es horrible, desde luego. ¿Cuándo pierdes la esperanza? ¿En qué momento tú eres consciente de que eso va a pasar? Desde el primer desahucio, cuando ya veo toda la situación, ya, o sea, te da miedo y dices, joder, mis hijas ya no por mí, sino ellas que no se tienen por qué comer eso. Y que lo están pasando mal. Ya es que en el otro dijeron, mis hijas mías, nosotras nos vamos. Y entonces ya no te queda otra que resignarte y buscar un alquiler. Claro. Y renunciar a esos 10 años que estuviste pagando y a los 23 que has estado viviendo allí. Claro. Yo quería preguntarte, la situación del lanzamiento del desahucio, ¿es violenta? ¿Cómo se Sí, es muy refleja? violenta. Porque ahí lo que ven los policías, nosotros, desde luego te intentan para echar. Yo el momento que tuve cuando fueron el 7 de noviembre, es que como le dije ya a un policía, digo, esto es vergonzoso. Y hoy me toca a mí, pero mañana te puede tocar a ti. Y ya se quedó el chico cortado y me dijo, pues llevas razón. ¿Tú te crees que a todo el mundo no le gusta pagar religiosamente su luz, su agua, todo en la casa? ¿A quién nos gusta estar en esta forma? Es que parece que encima nos gusta estar. Vamos, cuando hemos sido de una época que eso era lo primero. Lo único que hay un momento que dices, o comes o pagas. Hay muchas personas que piensan que no queréis pagar o que estáis sin trabajar porque no queréis trabajar o que todos podemos acabar así, que al final es una lotería, que es lo que has dicho, que hoy eres tú, mañana puedo ser yo y no tienes forma de solucionarlo ni de evitarlo. Sí, como te va a llamar en el trabajo una mala época. Sí, sobre todo eso, te encadenan cosas que... Sí. Yo quería preguntarte porque después de 23 años en un edificio, en una casa, supongo que los vecinos, o que os conocíais todos, obviamente, pero en estos momentos más difíciles, ¿de qué manera os apoyaban o cómo os relacionabais con ellos? Tú te cierras en tus problemas, que fue lo que me pasó a mí. Yo me encerré en mi problema, no sabía decirlo. O sea, ¿te da como miedo o vergüenza parecer una amorosa? Sí, sí, claro. Hombre, es que es una vergüenza, o sea, tú misma no has estado acostumbrada a eso. Entonces te sientes mal y te encierras, vas quitando círculos. Y el sentimiento que es como de culpa. Sí, de culpabilidad, de que no has podido afrontar ese problema. Que es una pena que por dinero tengamos que llegar a estas situaciones sentimentales. Es impotencia al final de querer pagar, de querer solucionar la situación y que nadie te lo ponga fácil y que de la misma manera puedas. Y en los 7 años que pasan desde que dejas de pagar hasta que vuelves a conseguir un trabajo, ¿dónde buscaste soluciones? Jolín, fui a misa, fui a donde le ayudan a la mujer, mentira. A la misa al cura, igual, que no sabía dónde podía ir, y es que no sabes por dónde moverte. Hasta que ya me dijeron los del paro de desahucios para ir, entonces ves a personas que tienen el mismo problema tuyo y dices, bueno, tú sabes cuando tienes un problema que dices, me voy a morir y sé que me voy a morir, pero es que nadie me está ayudando y yo me encuentro mal. ¿Cómo lo puedo atajar? O sea, ¿cómo lo puedo arreglar esto? ¿Buscaste otras vías de ingreso para intentar paliarlo? Fui a otro banco a pedir otro crédito con mi nómina a ver si lo podía pagar y me dijo que no me daba un crédito para una hipoteca, para pagar una hipoteca. Entonces no podía hacer nada.
Del miedo que tienes, el miedo te cierra. Entonces, haces lo que sea. En ese momento dicen que si vendes tu alma y lo vendes. Sobre todo que es un proceso súper largo, ¿no? Que son Claro. muchos años y que te vas Claro. haciendo mella, ¿no? Es como, no sé, que vendes dices, me parece mentira que por el dinero no podamos arreglar una situación. Y más de vivienda, porque no estás pidiendo otra cosa extra. Es una cosa básica. No lo entiendo. ¿Y has tenido la oportunidad de ver En los márgenes la película? No, porque no puedo aguantar. O sea, empecé a verla, pero no la aguantaba. A llorar, porque es que es horrible. Es que eso es como una enfermedad. El que lo vea de distinta forma es porque no lo ha vivido en alguien cercano. La veré, pero ya cuando esté un poco más relajada. Es que ha pasado muy poco tiempo. Es que lloraba por todos los lados. Es que estaba en el trabajo y estaba todo el rato llorando. Me tenía que meter al servicio. Sí, que sobre todo que es eso, que es muy reciente como para exponerte a ver una situación así desde fuera, ¿no? Que tiene que ser difícil. Sí. Es que en la película hay un personaje que la evolución que hace de la película es más de entendimiento, ¿no? De darse cuenta de que verdaderamente es un problema para la familia y para todas las personas que lo sufren. Y queríamos saber de qué manera crees que podemos hacer que la sociedad o que la gente entienda por lo que estáis pasando. Jolín, porque te quedas sin tu vivienda. Y solo por no llegar a un acuerdo con el dinero. Es que eso es una pena. Que unas personas puedan moverte tu vida de esa forma, tan cruel, por una vivienda. Lo más normal sería de que un banco intentaría llegar a un acuerdo como antes hacían. Ayudarte, es que es tu vivienda, no estás pidiendo nada extra. Es una cosa que tienes que vivir por necesidad, como el comer. Y encima, claro, tienes que dejar muebles y todo. Las habitaciones, todo, ¿cómo te lo llevas? Pagas a un camión de mudanza, más luego un trastero todos los meses, que los trasteros parecen casas. No, es que te dicen, es que te tienen que mantener para que no te roben. ¿Cuánto te cuesta un trastero? 100 y pico. ¿Pero esto qué es? ¿Que me pongo a vivir en el trastero? Seguro que hay gente que lo ha intentado. Hombre, pero ¿cómo no? Es que esto es una vergüenza. Estamos llegando a un momento en que nos está costando vivir. No tenemos lo básico, no está garantizado, y una vez que lo pierdes, tampoco tienes alternativas para poder seguir viviendo, ¿no? Que o separar a la familia, o irte a un albergue, o que no sé en condiciones. La verdad es que está fatal. Y sobre todo lo de la vivienda. Antes por lo menos había muchas casas del IBIMA y que ayudaban. Pero ahora mismo no tenemos ayuda de nada. Sí, sí. Me parece que muy, muy duro por lo que tenéis que pasar tantas familias y agradecerte, obviamente, que hayas querido venir y contarnos tu historia. Pues sí, es que la vivienda, date cuenta que es el día a día. Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por ayudarnos. Muchas gracias, Yolanda, y mucha suerte.